Hermosa palabra de nuestro Dios, honrando a nuestro Padre, a su Hijo amado y por el poder de su Espíritu Santo. Y la iglesia de Jesucristo dice amén. Amén. Y dice a la palabra, mire qué hermoso: fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? Medítelo bien lo que está leyendo. De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. Tome asiento. Pero una cosa sí le voy a pedir en nombre del Señor: no deje apagar la alabanza para nuestro Dios. Aleluya. Porque si algo, amados hermanos, a nuestro Dios se agrada, es que lo alabemos, hermanos, cuando Él nos está hablando. Bendito sea el Señor. Me gozaba, hermanos, en esta palabra y me impactaba cuando leía este párrafo que dije: fuego vine a echar en la tierra. ¿Por qué el Señor hablaba de esta manera, amados hermanos? Porque a la verdad entró en discordia, entró en disensión, hermano, con los sacerdotes allá en Israel. Entró en disensión con los escribas, con los fariseos, con los saduceos, hermano. Nuestro maestro, hermanos, entró en una gran disensión. ¿Por qué? Porque ellos, amados hermanos, esperaban ver algo en este hombre que él, como se decía decir, que era el Cristo viviente. Amados hermanos, el Maestro divino, el que venía, hermanos, a redimir a Israel. Pero ellos no lo tomaron así. En todo momento lo rechazaron, en todo momento lo despreciaron, en todo momento, amados hermanos, hubo una gran discordia para con él. Entonces por eso decía: fuego he venido yo a traer a esta tierra, y se ha encendido. ¿Por qué? Porque no le recibieron su mensaje. Porque en todo momento, hermanos, lo rechazaban. Habían grandes disputas, grandes discordias, hermanos, por el mensaje del Señor. Y el Señor decía, amados hermanos, y aún desde allá, si nos vamos a Isaías 53, ahí nos damos cuenta cómo el Señor, amados hermanos, era profetizado desde aquellos tiempos de que Él venía a sufrir a esta tierra. De que Él venía, amados hermanos, con un mensaje nuevo, un mensaje diferente. No a abrogar la ley, sino a que la ley se cumpliese perfectamente, amados hermanos, siempre bajo la misericordia de nuestro Dios. Porque Cristo claramente lo dijo, que Él no venía a abrogar la ley, sino que se cumpliese. Pero, amados hermanos, viendo a luz de la palabra, en realidad, hermanos, Israel, el pueblo judío, hermanos, estaba realmente equivocado. Porque ellos tomaban, hermanos, la palabra, toda la ley de nuestro Dios, la estaban tomando solamente, hermanos, como un rito, como una religión. Pero no se apegaban a cumplir la palabra del Señor. Y cuando vienen, hermanos, viendo de que el maestro traía un evangelio diferente, podemos ver, hermanos, cuando el Señor hacía sanidades en sábado, ¿qué era lo que se veía? Este hombre viene quebrantando la ley. Pero ellos bien que sí se iban a darle agua a su buey, a su asno, amados hermanos. Ellos quebrantaban la ley, pero ellos veían lo que el maestro hacía, hermanos, que iba marcando la diferencia. Pero ellos no lo hacían porque verdaderamente ellos cumplieran la palabra, que estaban sujetando a la palabra. No, amados hermanos, ellos querían solamente meter juicio, meterle controversia al maestro, al rubio de Galilea. Hermanos, le estaban haciendo la contienda, aleluya. Pero ellos no vivían la palabra de nuestro Dios. Entonces, hermanos, podemos ver de que si el Señor había venido a encender fuego a Israel, a poner en discordia, pero no, amados hermanos, que
se viera en realidad aquello como que, hermanos, el Señor venía quebrantando la palabra de nuestro Dios. No, Él venía viendo la injusticia, lo que se estaba dando en Israel. Pero mire qué lindo, amados hermanos, cuando vemos cómo nuestro Dios, hermanos, da a entender a luz de la letra de su palabra, de que, hermanito, Él venía hablándonos con misericordia. Él traía, amados hermanos, algo diferente. Venía hablando, amados hermanos, con amor, que todo fuera transparente, que todo, amados hermanos, fuera como el Dios de la gloria lo demandaba. Pero Él había visto que en Israel no vivían la palabra de nuestro Dios, solamente religiosos, aleluya. Por eso decía el Señor: fuego vine a echar en la tierra. No era el Espíritu Santo. Muchos se equivocan y pueden decir: es el Espíritu Santo. No, fue las discordias que se iban a dar y que ya se estaban dando, porque no le aceptaban su doctrina, no le aceptaban su palabra, amados hermanos. Pero qué lindo cuando nuestro Dios da a entender más abajo cuál era el propósito de Él. Que todos le entendiésemos, hermanos, de que el cambio que Él traía para con el hombre era justo, era obrando justicia, era haciendo misericordia, lo cual no se veía en Israel. Allá todavía aplicaban ojo por ojo y diente por diente. Y viendo el Señor que todo se hacía por injusticia, amados hermanos, no era porque se pegaban a la ley, sino porque ellos llevaban aquello, amados hermanos, un corazón cargado de dureza, un corazón equivocado, un corazón amargado, que no se lo apartaban, amados hermanos. ¿Por qué? Porque solo leían el consejo de Dios, solo tenían la palabra de nuestro Dios en sus labios, en su boca, pero no la vivían. Gloria sea al Señor. No la vivían. Y qué lindo cuando el Señor, amados hermanos, viene a marcar la diferencia. Viene a mostrarles que Él con amor, hermanito, venía a poner, hermanos, sanidad en los cuerpos de los enfermos, a dar vista a los ciegos, hermanos, a levantar a paralíticos, a resucitar a muertos, hermanos. Se veía la gloria del Señor manifestada en esos tiempos, y Él lo hacía aún en sábado, en día de reposo, que para ellos, hermanos, era quebrantar el mandamiento de Dios. Pero qué bueno, amados hermanos, que el Cristo de la gloria les habla bien claro y les dice: qué bonito con ustedes. Verdaderamente ustedes me acusan porque yo hago sanidades en sábado, y ustedes acaso no van a soltar su buey y le van a dar agua, no desatan su asno y lo llevan a comer. Hermanos, qué tremendo. El pueblo de Israel, hermanos, había vivido una religiosidad nada más, alejados, hermanos, de hacer la voluntad de nuestro Dios. Y cuando vieron que el maestro venía actuando de una manera muy diferente, allí estaban acusándolo, allí estaban tildándolo de comedor, de bebedor, hermanos, de muchas cosas. Del pobre allá hijo de María, el hijo de José, así lo tildaban. No lo veían ni como profeta, sino que solamente como un predicador. Hermanos, pero qué lindo cuando el Señor llega con su caso hasta la cruz del Calvario, y allá le da a entender, hermanos, qué grande fue su amor para con Israel y para con toda la humanidad. Hermanos, que dejó al descubierto el plan y el propósito en el cual el Dios de la gloria, nuestro Padre, lo había enviado a esta tierra. Bendito sea Dios. Por eso Isaías lo profetizaba y decía: desechado y menospreciado entre los hombres, varón de valores, angustiado. Él fue angustiado, hermano, afligido, dice la palabra. Y todo, ¿por qué? Por nosotros, por querernos dar una vida diferente, porque hubiera cambios en el hombre, para que el hombre, amados hermanos, dejara sus caminos torcidos y se volviera a Dios por misericordia, por el pacto glorioso que estaba haciendo a través de su Hijo. Era menester, amados hermanos, de que esto, amados hermanos, aconteciera, porque esta generación, amados hermanos, toda esta humanidad estaba bajo maldición. Estábamos excluidos de la gracia divina del Señor, porque habíamos sido vendidos, amados hermanos, por la primer pareja allá en el jardín del Edén.
Fuimos vendidos, amados hermanos. Ellos no se pusieron a pensar de que ellos, llevando a cabo ese pecado, ellos estaban poniendo bajo maldición a toda la humanidad. Porque ellos se vieron ellos solitos, ellos pensaron solamente en sí, en ellos nada más. No pusieron su mente de ver más adelante. Hermanos, si Adán y Eva estuviesen hoy día y vieran cómo, hermanos, se creció la humanidad sobre toda la tierra, se quedaran perplejos, admirados. Pero qué lindo, amados hermanos, porque ellos actuaron con una mente reprobada, con una mente, amados hermanos, una vista ciega, que no pudieron ver el más allá. Pero el Dios de la gloria, amados hermanos, viendo de que el hombre cada día se inclinaba más al pecado, vino el Dios de la gloria haciendo pacto para con el hombre a través de su Hijo bendito, a través de su Hijo amado. Hermanos, nos dio acceso a una salvación tan grande, porque nosotros totalmente estábamos predestinados para una condenación, apartados lejos de la ciudadanía de Dios. Vivíamos en delitos y pecados, dice la palabra. ¿Y quién podía marcar la diferencia en nosotros? Nadie lo había podido hacer. Por la ley, amados hermanos, Dios enviaba profetas. Dios mandaba atalayas, hermanos. Dios mandaba hombres piadosos, justos, con su palabra, para que el hombre, hermano, buscara los caminos rectos. Jamás se pudo hacer nada, porque el hombre, amados hermanos, siempre en su obstinado corazón, nunca quiso obedecer la ley de Dios. Y la iba quebrantando todo el tiempo, haciendo la voluntad, hermanos, de su carne, menos la voluntad de Dios. Por eso Dios en cierto momento dijo, allá en Génesis dice, amados hermanos, que Jehová Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Porque dijo, el hombre es carne y el designio de su corazón es solamente al mal. Gloria sea a Dios. Porque, amados hermanos, si usted lo tiene muy claro, tantito se descuida de su vida espiritual, que es el anhelo que usted siente. Son las cosas de allá afuera. Solo ir a pecar, hermano. Deje de venir 1 o 2 días al culto, usted entra en una decadencia, usted entra en una debilidad, en una flaqueza, que usted no está viendo ya la oración, usted no está viendo el ayuno, usted no está viendo el asistir a la iglesia. ¿Por qué? Porque su carne, el enemigo se la está inclinando más allá, a la mundanalidad. Pero por eso el Señor, amados hermanos, nos dice que Dios está pidiendo adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, hermanos. Que todo sea de hecho, no de palabra. A Israel por eso, hermanos, se le confundió, se le torció el camino. No porque los caminos del Señor fuesen torcidos, no. Ni que la palabra, amados hermanos, estuviera, hermanos, equivocada. No, fue el pueblo de Israel que hizo las cosas a su manera. No se sujetó a la voz de Dios. No se quedó, amados hermanos, a observar que en realidad, si guardase la palabra del Señor, hermano, Israel hubiera alcanzado victoria, pero nunca la guardaron. Siempre el Señor tenía que extender su vara sobre ellos para hacerlos entender cuando se desviaban y se iban buscando, hermanos, otros caminos, adorando dioses ajenos. El Señor siempre los tenía que corregir. Y se enderezaban y ahí iban, hermanos. Pero nunca podían estar estables en los caminos del Señor, hasta que vino el Cristo de la gloria. Y aún así lo rechazaron, así lo despreciaron, hermanos. Habían disensiones, habían herejías por el evangelio que el Señor traía. Ellos lo veían algo diferente, algo que no concordaba con la ley que ellos tenían en sus manos. Pero qué lindo, amados hermanos, porque el Señor, podemos ver a luz de su palabra que Él marcó la diferencia, porque ellos eran ingratos, ellos eran malvados, de duro corazón, pero el Dios de la gloria les venía hablando pacientemente, con misericordia. Aleluya. Si no, hermano, mire, váyase allá adelantito al 13:14, mire cómo dice ahí en adelante. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe de trabajar. En estos pues venir y ser sanados, y no en día de reposo. Miren qué tremendos.
Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se debía de desatar de esta ligadura en el día de reposo? Eso no lo estaban viendo ellos. Por eso podemos ver a luz de la palabra, hermanos, que sí, en realidad les cabía la palabra que el Señor les decía: hipócritas. Porque ustedes atan cargas a los demás, pero ustedes ni con un dedo las quieren tocar, quieren mover. Es triste y lamentable, hermano. Por eso había una controversia terrible con el Señor y no le recibían su palabra. Y no se la recibieron, hermanos. No tuvieron el gusto hasta que lo llevaron a la cruz del Calvario. Lo crucificaron, le dieron muerte. Pero qué hermoso, hermanos, porque ese Cristo de la gloria, ese Dios viviente, sigue latente en esta tierra por medio de ese pacto divino, y a través de su palabra podemos ver, amados hermanos, cómo nuestro Dios, a la verdad, hermanos, nos dio vida cuando nosotros estábamos, hermanos, perdidos, ya sin esperanza. El Cristo de la gloria nos dio vida, nos levantó, hermanos, nos renovó nuestro corazón, nuestra mente, la activó en una mente positiva. Ahora nosotros podemos entender claramente cuál fue el plan del Maestro para con el hombre. Y le sigue diciendo, hermanos, ahí en su palabra. Mire qué hermoso cómo les hablaba. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? Tanta controversia y contradicción contra el Maestro a través, hermanos, de su palabra. De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Porque no era fácil el trago que el Maestro iba a pasar, hermano, viendo la situación de cómo lo trataba su pueblo, viendo la condición, hermano, de que cómo estaban actuando con él, hermanos, rechazándole todo, haciendo todo, amados hermanos, siempre a su conveniencia, pero no le apreciaban su mensaje, no le recibían su palabra. Era menester que el Señor, amados hermanos, pasara aquel bautismo de angustia, de dolor. Era menester, hermanos, llegar hasta la cruz del Calvario para hacerles ver, hermanos, que tenían que abrir sus ojos y ver, hermanos, la gran clemencia que el Dios de la gloria estaba mandando a la tierra. Bendito sea el Señor. El tremendo amor, hermano. Porque a la verdad, aquí el Señor estaba dando a entender plenamente de que iba, hermanos, a llevar un acto tan terrible. De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Ese era el trago de dolor que iba a pasar el Maestro. Era el bautismo que el Señor, hermanos, iba a llevar a cabo. ¿Por qué, hermanos? Para redimirnos a nosotros, para comprarnos, hermanos, a precio de sangre, para hacernos valer, amados hermanos, el precio de su sangre, porque eso es lo que valemos, hermanos. Ahora ya no somos cualquier gente común, ahora ya no somos cualquiera, amados hermanos, ahora somos el pueblo bendito del Señor. Ahora, hermano, usted libremente, usted puede adorar al Señor, puede levantar manos donde quiera. Me impacta lo que nos contaba el pastor, hermano, porque hay gente libre, hay gente, amados hermanos, que ha entendido el favor de Dios y no se avergüenza, hermanos, de levantar manos donde quiera y de darle gloria y honra al Dios Todopoderoso, porque solo Él se lo merece, solo Él es digno, amados hermanos, solo Él es digno de alabanza. No hay otro Dios, hermanito. Triste y lamentablemente, nuestra amiga le podemos decir, esos dioses que se guindan allí en el cuello, esos dioses que se ponen allá en todas las fiestas de los pueblos, esos no son dioses. Dice la palabra del Señor que detrás de ellos los que se mueven son demonios. Y amados hermanos, el Cristo de la gloria no le vemos, pero lo sentimos. Ese lo tenemos en nuestros corazones, ese vive dentro de nosotros. A través de su Espíritu Santo damos testimonio que Él es poder, que Él es misericordia, que Él es bondad para con nosotros.
Ahora hemos podido notar la diferencia que es amar a Dios sobre todas las cosas, porque hemos visto, amados hermanos, lo que Dios hizo en nuestra vida, cómo nos cambió, nos transformó. Porque su persona, mi persona, éramos pícaros, éramos hermanos rebeldes, desleales con Dios. Hermanos, si es que nosotros no tiramos la piedra porque también sentimos el golpe en nuestro corazón. Sabemos, hermanos, que tenemos colitas que nos pisen. Si nosotros no perdonamos, al Señor dice, bueno, ¿y yo cuánto no te he perdonado a ti? ¿Qué injusticias tan grandes no habían en ti? Yo te las perdoné y tú no vas a perdonar. ¿Verdad que es tremendo, hermanos, cuando llega ese momento que uno, no, y yo, ¿por qué voy a criticar a mi hermano? Si cayó en debilidades, en pecado, ¿cómo voy a yo actuar juzgando a mi hermano? Porque se siente ahí adentro, hermanitos, que eran más grandes los grandes bultos de pecado que habían en nosotros, y el Cristo de la gloria nos perdonó. El Cristo de la gloria, amados hermanos, nos regeneró, nos limpió y nos ha hecho un pueblo diferente, amados hermanos, un ser humano que no merecía tanto, pero ahora valemos la sangre de Cristo, ahora valemos ese pacto glorioso, amados hermanos. ¿Y qué más queremos nosotros? ¿Qué más le podemos pedir a nuestro Dios? Nada más, hermanos, solo lo que Dios pide de nosotros es obediencia, y el Señor lo que quiere es regalarnos vida eterna. Por eso, amados hermanos, no se sorprenda de lo que hemos leído. Usted va a ver diferencias también en su familia, en su vecino, en todas partes. Usted marca la diferencia y lo van a criticar, lo van a juzgar por ser hijo de Dios, le van a meter, amados hermanos, cuánta cosa en disensión, hermanito, porque usted marca la diferencia en este evangelio. Somos un pueblo diferente, hermanos. Por eso dijo el Señor que Él venía a poner al padre contra el hijo, venía a poner a la nuera contra la suegra, a la suegra contra la nuera. Y esto lo hemos estado viendo, hermanos, que por ser hijos de Dios, qué cosas no pasan con nosotros, hasta dónde no ha llegado el menosprecio con nosotros. Y nuestras propias familias nos desechan por ser hijos de nuestro Dios, porque ya no hacemos lo que ellos hacen. Si allá en esas sus fiestas paganas, allá nos quisieran tener metidos siempre, porque éramos los primeros, hermanos, los que estábamos allí abriendo, hermanos, la hielera, sacando la cerveza. Allá éramos los primeros, hermanos, rompiendo los bailes. Éramos los primeros, hermanos, untándonos de pastelito allí, en toda esa paganidad. Allá estábamos metidos, hermanos, y ahora ya no lo hacemos. Entonces, hermanos, ¿qué nos hemos hecho de ellos? Enemigos. Enemigos por el evangelio bendito del Señor. Por eso el Señor decía que venía a encender fuego a esta tierra. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros marcamos la diferencia. Ya no somos como el mundo lo es. Y por eso nos llevan de la patada por delante, hermanos. Y ahí quieren hacer lo que ellos quieren hacer con nosotros. Pero, hermanos, este evangelio que nos ha cambiado ya no nos da voluntad de ir a ese mundo asqueroso. Ya no nos da ni aliento, hermanos, de voltear a ver lo que antes éramos. Ahora damos gracias a nuestro Dios, hermanos, porque con lo que Él ha hecho en nuestra vida, hermanos, ha sido algo tan especial, algo tan hermoso, en lo cual ahora, amados hermanos, yo digo, miserable de mí si volteo a ver atrás, a ver la inmundicia, hermanos, de donde el Señor nos levantó. Triste y lamentablemente, amados hermanos, yo tengo familiares, hermanos, ya ancianos, hermanos, que ya están por estirar la chancleta, hermanos, y gentes que no se quieren apartar de su religiosidad. Y a nosotros nos menosprecian, nos ven de menos, hermanos. Pero yo digo una cosa, con tal que mi Dios me mire bien, hermanito, con eso me basta y me sobra, hermano. Que mi Dios me tenga en su misericordia, que mi Dios me dé la oportunidad, hermano, de hacer su voluntad. Con eso me basta y me sobra. No me importa que me rechace mi hermano, mi primo, mi sobrino, quien se sea, no me importa. Y si en las redes sociales me van a estar viendo, pues no me importa. Que me importa es mi Dios, ese Dios que me cambió, ese Dios que me transformó, ese Dios que dio su vida por mí. A Él le debo mi vida, aleluya. Ese es nuestro Dios. Él merece honra y gloria, hermanos. Él es el Todopoderoso. Nosotros, ¿qué podíamos hacer?
en una situación tan precaria, hermanos. Acostumbrados estábamos a ir a darnos una media ruñada en la cara. Y hermanos, si íbamos a nuestra casa a hacer lo mismo, a seguir siendo lo mismo. Porque nosotros no cambiábamos porque no estaba el Señor en nuestros corazones. Lo adorábamos solamente de labios. Le servíamos, amados hermanos, cuando nos convenía. Íbamos a pelarnos las rodillas, hermanos, a ofrecerle cuantas cosas, pero solo era de aquí para afuera. Pero nuestro corazón, hermanito, estaba lejos de hacer la voluntad de nuestro Dios. Por eso, hermanos, hay que ser agradecidos con el Señor. Que no importe lo que le digan, lo que hablen, lo que hagan de usted, hermano. Acuérdese que mayor fue el sufrimiento del Señor. Mayor fue el sacrificio de nuestro Dios para vernos a nosotros libres como ahora lo somos en sus caminos santos. Porque ahora nosotros, hermanos, somos libres. Yo no sé cómo usted se siente en su vida, pero yo siento que este es el momento que mi Señor me llamó a sus caminos. Hermanos, yo he sentido un cambio en mi vida rotundo. Hermanos, pero ni a mi mente viene esa vida pasada, gracias sea al Señor. Una vida miserable, hermano, que nos llevaba arrastrados solo a hacer el mal. Hacer el mal. Pero cuando el Cristo de la gloria cambia, hermano, lo transforma desde la mollera hasta los pies. El Señor le bota toda esa basura. El Señor lo regenera. El Señor, amados hermanos, nos purifica. Porque su sangre bendita tiene poder, amados hermanos. Su sangre linda tiene poder. Bendito sea el Señor. Mire qué tremendo como nos dice. Dice el 51. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, dijo el Señor, sino disensión. Bien claro nos habla el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hablaban mal de Él. Hablándole la verdad, hermanos, ellos, dice la palabra de nuestro Dios, que crujía y rechinaba los dientes cuando el Señor les hablaba, y hermanos, y les arengaba por la palabra toda la vida miserable que ellos hacían, que decían amar a Dios y no le amaban, hermanos, sino que solamente lo hacían por unos religiosos nada más. Pero no tenían, hermanos, la palabra de nuestro Dios en su vida. Por eso no cambiaban, no se regeneraban. Pero nosotros, bendito sea el Señor, hermano, este es el momento que nosotros levantamos nuestra mano aceptando a nuestro Cristo amado. Hermanos, sabemos que hacemos un pacto con el Señor, y desde ese momento el Señor nos sella, el Señor nos cambia, el Señor, hermano, pone nueva vida en nuestro ser. Por eso usted tiene un cambio, hermanos, rotundo, que la gente se queda viendo. Hermanos, yo en mi trabajo he tenido así buenas y malas, porque me decían, ¿y su hijo? ¿Y cree usted que ha cambiado? ¿Cómo se mira que él ha cambiado? Que dice que ha cambiado. Hermano, yo soy testigo de la vida de él. Desde el momento que el Señor lo llamó, lo transformó. Hermanos, lo hizo ver en realidad cuál era la miseria de donde iba caminando, e iba rumbo al abismo. Y ahora, amados hermanos, que lo ven, que él está transformado por misericordia del Señor, y ven que sus pasos, hermanos, no se salen del camino. Ahora sí se quedan viendo, hermanos, perplejos, y ya le dicen, hermano Juan, hermano, esto no es de sí mismo. Esto es el testimonio que nosotros damos delante de los hombres. Y qué lindo, hermanos, cuando nosotros, en nuestro testimonio no es pesado. Porque cuando es pesado, ¿qué es lo que dicen de nosotros? No, y para ser como estos hermanitos ahí, de esa iglesita, yo mejor no voy. Porque, hermanos, nuestro testimonio habla mucho, puede mucho. Pero qué lindo, hermanos, cuando nuestro Dios en realidad nos transforma. Y reflejamos otra cosa, hermanito. Israel ahí estaba equivocado. Por eso se dieron, amados hermanos, contra una piedra, dice la palabra. Porque ellos esperaban, hermanos, que su Redentor iba a venir a nacer allá en cunita, amados hermanos, de oro. Allá, hermanos, amados hermanos, en almohaditas de plumas y de todo. Allá iba a venir a nacer, y se equivocaron cuando vieron, hermanos, que iba apareciendo de una pareja tan humilde. José y María eran humildes, hermanos, gente de campo. Pero allá envió Dios a su Hijo amado. Allá creció en medio de la pobreza, en medio de la humildad.
Allá creció el maestro. ¿Y qué pasó, amados hermanos? Por eso no lo recibieron. Por eso, amados hermanos, fue una contradicción, que él llevaba su palabra y no le creyeron. Hasta hoy día, hermano, Israel está empecinado solo en su ley. Ahí solo hasta que el Señor diga hasta aquí. Y les van a ser abiertos sus ojos, porque la palabra sí lo dice. Va a llegar el momento en que sus ojos van a ser abiertos y se van a dar cuenta del gran error que cometieron, hermano. Menospreciándolo, desechándolo, apartándolo de sus caminos. Y nosotros, hermanos, una iglesia, bendito sea el Señor, en toda la tierra, bendecida, prosperada, amados hermanos, creciendo cada día más. Porque es la promesa del Señor, amados hermanos, que este evangelio poderoso, bendito, iba a expandirse sobre toda la tierra. Y lo hemos visto, amados hermanos, y por eso damos alabanzas al Creador. Adoramos a nuestro Dios, amados hermanos, porque su palabra se cumplió. Este evangelio ha sido expandido por toda la tierra. Y ahora nos damos cuenta que sí, en realidad, hermanitos, el Señor dejó su palabra viva para con nosotros. Un pacto glorioso que no nos deja, amados hermanos, quedar mentirosos. No nos deja, amados hermanos, que nosotros nos vayamos por diversos caminos. No, uno solo es el camino que el Señor nos ha trazado. Y ese camino es el que tenemos que seguir, amados hermanos. El camino que nuestro Dios nos ha dejado no nos avergüenza, amados hermanos, porque es poder de Dios, es potencia de lo alto, aleluya. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, dijo el Señor, sino disensión. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Al pobre cristianito cuando hay solo uno en la familia. Yo me recuerdo con mis hermanitas, hermanos, cuando ellas empezaron este camino. Una mi hermana, un hombrecito, hermanos, pero tan menudito, chiquitito, así es. Y la mujer, hermanos, casi de mi porte, tamaña mujer. Le marcaba el machete en el lomo a puros planazos. Porque ella se iba para la iglesia. Y él le decía, pues, no vas a ir y no vas a ir, hermana, y se le paraba en la puerta. Pues ella agarraba su Biblia y se iba para la iglesia. Cuando llegaba de regreso a la casa, la puerta cerrada y la dejaba durmiendo afuera. Ese es el precio de ser cristiano, hermano. Y así le acontecía a 2 de mis hermanas. Y cuando yo veía todas estas cosas, yo de mi niñez, porque yo estaba pequeño, hermano, decía yo, si yo estuviera grande, yo le marcaría el lomo a él también con un machete. Porque ella es mujer y no se defiende, pero yo no sabía, hermanos, el motivo por qué y cuáles eran las razones. Aquel hombre empecinado, hermano, en que él era el machito de la casa, en que él, amados hermanos, se le tenía que respetar sus decisiones y lo que él decía, eso se tenía que hacer. Unos hombres, hermanos, tan crueles, duros, temáticos, rudos, hermanos, que solo lo que veían era el machismo. Y mi hermana, a la hora ya iba para la iglesia. Tenía que pagar el precio, hermano. Hasta después vine a entender yo la situación. Dios mío, qué duro es, hermanos, cuando en realidad Dios nos marca para una salvación. Dios nos ha predestinado, hermanitos, para ser su pueblo santo. Y pues ese es el favor que nosotros tenemos que reconocer, hermano. Como les decía, es que este evangelio, hermanitos, no es para cualquiera. Mucha gente, usted la ve que, hermanito, se llega a una iglesia, persevera un par de días y de ahí lo ve de nuevo allá afuera, haciendo cosas peores, hermanos. Cosas que a la verdad, hermanos, avergüenzan, porque después ya no dicen que solamente esa persona era que anda allá de rebelde, sino que todo el pueblo de donde salió, que todos somos iguales, todos somos lo mismo. Por eso, hermanos, esta cruz la vamos a llevar siempre. Si Cristo la llevó, hermanos, con su pueblo, que él esperaba ver algo mejor, lo rechazaron, lo menospreciaron, hasta que le dieron muerte. ¿Qué esto hicieron con el árbol verde? ¿Y qué no harán con estas ramitas secas? Pero es que, amados hermanos, en este evangelio tenemos que fundamentarnos, pararnos, hermanos,
en la brecha verdaderamente como hijos de Dios, como, amados hermanos, servidores de la gracia divina. Miren qué tremendo, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Le decía mi padre a mi madre: ¿y vos que no te aburrís de ir a esa iglesia, vos? Descansar, le decía, mira qué hora vienen ustedes de la noche y vos no descansás. Si Dios te perdona todos tus pecados, que no hagas lo malo, con eso basta y sobra. Mire, hermano, hasta dónde llegaba la inocencia. Lo que es no reconocer, hermano, y aquella ancianita allá para la iglesia. Después, y yo creo que él lo hizo, hermanos, de acercarse al evangelio por conveniencia, porque la anciana se apartó un tiempo de él que no quería nada del Señor. Ella se fue para el hogar de mi hermano, allá se estuvo viviendo como casi 1 año con él. Y cuando vio al anciano que ya no había marcha para atrás de nada, llegó al evangelio para casarse con ella. Hermanos, pero mire cómo es el Señor. Hermanos, no le tardó pero ni 1 año el matrimonio y se llevó a mi madre. Y se quedó el viejito perverso que a los 6 meses ya tenía otra mujer en su casa. Eso nos da a entender, amados hermanos, que no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Y yo digo en este evangelio santo, hermanos, difícil está, porque cada día se va poniendo más dura la situación, pero imposible no es, hermano, de buscar de nuestro Dios. Imposible no es, amado hermano. Usted va a tener contra usted a toda su familia, si es posible. A todos sus seres queridos, hermanos, lo van a menospreciar, lo van a desechar por este evangelio. Pero, hermanitos, sigamos adelante. Vale la pena, porque mi Dios, hermanos, con amor, con misericordia, nos ha sacado de ese mundo de pecado. Y ahora nos tiene en su atrio. Mire qué lindo, hermano. Hermoso se ve usted, hermano, recibiendo la palabra del Señor. Y cuando andaba allá afuera, usted no traía ni a su mente lo que iba a hacer en este tiempo. Pero mire la misericordia del Señor hasta dónde llega para con nosotros. Por eso, hermanitos, valoremos la gracia divina del Señor. Entendamos, hermanos, que el favor de nuestro Dios puede hacer que sea limitado, hermanos. Porque no para todos es, amados hermanos, el evangelio de Dios. Muchos perseveran, pero hay muchos que se cansan y a la larga ya los vemos afuera. Por su dureza de corazón, por su rebeldía, hermanos, ahí andan otra vez en el mundo. Y que vuelvan a los caminos de Dios. Hay quienes que ahí andan, hermanos, caminando muertos espiritualmente, vacíos del Señor. No lleguemos, amados hermanos, a otros. Mire, hay circunstancias de que el enemigo es saliendo y los corta. Y ahí se acabó todo, hermano. Por eso nosotros debemos de conservar este evangelio, amados hermanos, que es sin tacha alguna. Un camino santo, hermanitos, el cual el Señor nos está permitiendo perseverar por misericordia. No es porque nosotros, amados hermanos, lo podamos hacer, no. Es porque el Dios de la gloria, hermanito, con su amor nos sostiene. Y nos da la oportunidad de ir cada día hacia adelante. Porque esto no es de nosotros mismos. Y yo les digo, hermanitos, en nombre del Señor, seamos constantes a buscar del Señor. No descuidemos nuestra salvación. Vamos a ser desechados, menospreciados. Vamos a ser, amados hermanos, es posible, hasta bofeteados, dice la palabra, por el evangelio del Señor. Pero yo digo, valdrá la pena, hermano. Porque a su tiempo nosotros vamos a recibir nuestra recompensa. Y el impío también va a recibir su recompensa, hermano.